La vida proyectada al futuro requiere entonces el servicio de la historia. El hombre debe establecer tres modalidades de vinculación con el pasado que debe hallarse en equilibrio. La historia es como un ser vivo que se articula a tres maneras de abordarla. A esta le corresponde la historia monumental como alguien que necesita actuar, esforzarse y a su vez usarse como ejemplo para su actividad y lucha. La historia anticuaria como alguien que necesita conservar, preservar y venerar, por ejemplo, una pieza de museo. Y por último, la historia crítica como alguien que sufre, necesita liberarse y por ello olvida. La felicidad humana, tanto la individual como la colectiva, depende de un uso balanceado de tres formas de historia. El predominio de cualquiera de ellas generaría consecuencias destructivas. En este video nos enfocaremos en la historia monumental, sus características, por qué es necesario conocerla y cómo influye en el presente, además de las posibles consecuencias de un exceso de la misma, según el texto llamado Sobre la utilidad y el perjuicio de la historia para la vida, capítulo 2 de Friedrich Nietzsche. La historia le pertenece sobre todo al que quiere actuar, al poderoso que necesita maestros, modelos o consuelo, pero no los encuentra en el presente. Como lo afirma Goethe, nuestro tiempo es tan malo que el poeta no encuentra a su alrededor ninguna naturaleza adecuada. Esto se refiere a que el hombre que se ve oprimido por un presente miserable carga sobre sus espaldas el peso de un gran dolor, donde busca reactualizar ese pasado glorioso que le trae calma a sus acciones en la actualidad. Pero hay quienes no son capaces de distinguir entre un pasado monumental y una afección mítica. El hombre necesita establecerse en un pasado prestigioso en el cual haya la veracidad de su identidad y el conocimiento del mismo. Pretenderá instaurar una genealogía, es decir, relación entre el pasado y el presente, para sentirse anclado en terreno familiar, cultural, en el que se sienta cómodo. El gran hombre de la actualidad monumentaliza las hazañas de los grandes hombres y culturas del pasado, con la intención de emplearlos como modelos para su acción en el presente, una esperanza de exaltación de obras, maestros, acontecimientos, etc., que provocan un sentimiento de añoranza. La cura para esto entonces se vería realizada en la historia monumental, que se hace necesaria en virtud de tomar la idea de cómo lo grande alguna vez existió, que en cualquier caso fue posible, digno de ser imitado y por lo tanto exista la posibilidad de que se repita una segunda vez. Libera entonces de la resignación al ser una vía de encuentro con las fuentes y las musas del pasado. Propone que lo grande debe ser eterno. Nietzsche nos indica que lo más terrible de las luchas se encuentra cuando un hombre que desea realizar algo grande tiene la necesidad del pasado, se apropia de él mediante la historia monumental. Sin embargo, a causa de seguir el canon de la historia monumental, se puede caer, en orden de instrumentalizar el conocimiento, en lo siguiente. Se abarca el pasado de manera incompleta y olvida grandes pedazos de la historia, a favor de contrastar y mostrar solo una cara de los hechos. Un ejemplo de esto es el levantamiento de una escultura de Edward Colston, un comerciante inglés y miembro del Partido Conservador en el Parlamento del Reino Unido, quien fue considerado una de las personas más influyentes e importantes de la ciudad de Bristol, olvidando que gran parte de su riqueza fue adquirida a través del comercio y la explotación de esclavos. Por eso, en junio de 2020, su monumento fue derribado durante las protestas contra el racismo en apoyo del movimiento Black Lives Matter. También caen destacar hechos particulares adornados con todas las galas y exageraciones, lo cual desemboca en el culto a héroes y acciones militares orientado en una favorabilidad a un sector determinado. En conclusión, el hombre abraza la historia para sacar a luz aquellos vestigios que lo hacen redirigirse en pro de la búsqueda de la reflexión de su propia realidad. Por lo tanto, podemos encontrar que el modelo de la historia monumental nos abre camino hacia las grandes cumbres para recordarnos lo que fue y lo que podría volver a ser. Sin embargo, debemos evitar caer en el estancamiento que nos distrae del contexto actual en el que vivimos, ya que no se trata de glorificar acontecimientos históricos, exagerando sus bases a tal punto de idealizar, sino tratar de tomar aquellos aprendizajes que puedan ser útiles en el presente para formular nuevas estrategias que construyan el mundo que tenemos por labrar.